Ya me sacó, ¿ya vieron qué rápido? Ahorita continuamos. Lo que les decía, acuérdense que fuera lo explícito. ¿Qué era lo explícito, Eduardo? Bueno, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, no la escuché, perdón. ¿Qué era lo explícito? ¿La información Ah, explícita? no recuerdo, maestra, ¿me puede volver a repetir? A ver, Tere, ¿qué era lo explícito? Vamos a ver quién nos Cuando responde. nos dan a conocer cierta información oculta que sí existe de algo real. Exactamente. Entonces, nuestro resumen va a ser algo que sí existe, que sea real el resumen. Muchas veces decimos, bueno, es que varias veces, ¿sí se alcanza a ver la pantalla, chicas, chicos? ¿Sí se ve la pantalla? No, ¿No? A ver. está cargando apenas. Ah, ok. Entonces les decía, acuérdate que lo implícito es la información oculta que te da un cierto pensamiento, una cierta sensación de un tema que estamos viendo. Y lo explícito es la información directa. No va a ser de que te voy a dejar un mensaje. No, te voy a decir qué está haciendo el ser humano para extinguir a los animales. En la otra, que es el indicativo, yo te voy a explicar qué es la extinción de animales, nada más. ¿Cuáles son? Pero en la informativa yo te voy a decir por qué se están extinguiendo los animales. Te estoy dando a entender ahora sí todo referente. La estructura se basa en el esquema OMRS, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Y su extinción es de entre 100 y 300 palabras en función de la longitud del documento original. Si se fijan, uno es muy breve, porque yo les decía 50, ¿qué es? Y punto. ¿Y qué hizo? Y ya. Y en el informativo sí te voy a decir, mira, Albert Einstein nació, era un judío, bla, 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 se fue de Alemania, por eso fue a Estados Unidos, fue bla, 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 hizo, creó, puso, ganó el premio Nobel y se murió y su cerebro, y ahí están, 300 palabras, todo. Y en la otra va a ser de una manera mucho más breve. Son los dos tipos de resúmenes. En el caso de que le digan, tarea, resumen, va a decir, hay dos tipos de resúmenes. ¿Cuál voy a hacer? Obviamente si les pongo de 2 a 3 cuartillas, ¿cuántas palabras van a ser? Van a ser de entre 100 y 300. Pero va a haber maestros que les puede decir, quiero que me hagan un resumen con un máximo de 60 palabras y será considerado como un resumen indicativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Marco, del indicativo y cuál es la diferencia del informativo? Bueno, pues la diferencia más notable es el número de palabras con el que vamos a definir nuestro tema. Y pues en el indicativo pues es un texto muy breve y en el informativo pues vamos a dar más, vamos a dar a conocer más los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones de ese trabajo. Muy bien. Y el otro solamente tú me vas a explicar quién es y qué hizo, como algo breve, como decir, ¿quién es la maestra fulana de tal? La maestra fulana de tal, esto, y hace esto, y ya, ¿no? Y me da tal materia. Sin embargo, si les preguntamos sobre otras cuestiones de que cómo consideras, pues la maestra esto, el maestro esto, etcétera, ¿no? Pero va a depender en ambos tipos. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda de los tipos de resúmenes? ¿Nadie? Muy bien, pues continuamos con la siguiente. Acuérdense muy bien que el resumen, ¿qué es para ustedes un resumen? ¿Es un copy-pega? No, es una parte del texto, pero Algo breve de un completándolo. texto. Breve de un texto que recoge, ¿qué recoge nuestro resumen? Las ideas principales del tema. Las ideas principales, ¿qué más? Pues también las ideas principales del autor del tema, Ujú. porque es del autor, no es de nosotros, y es necesario, no, si nosotros expresamos ese resumen, es necesario que no vayamos al documento original. Exactamente. Y no agregarle palabras, maestra, también. Como Exactamente. crítica, creo que había dicho eso. Ajá, no podemos ser críticos porque en el resumen no es una conclusión. Muchas veces les digo, confundimos lo que es un resumen con una crítica, con una conclusión, y no es así.
Entonces, cuidado con eso porque decimos, híjole, es que me puso 6 la maestra, me puso 5 la maestra, pero ¿por qué? Y empiezan como las molestias, ¿no? De los alumnos, ay, es que ¿por qué me puso 5? ¿Por qué me puso 6? ¿Por qué? Pues porque simplemente no es un resumen, ¿sí? Hay pasos para también el resumen. Por ejemplo, la selección de la información, apúntenlo por favor, en lo que se pone al lado de la pantalla, la selección de la información. Aquí vamos a escribir también, dependiendo del tema, las ideas primarias, secundarias y terciarias. También vienen esas. Pero va a depender siempre del tema del que estemos hablando. ¿Sí? Por eso aquí hay un cuerpo del resumen. En el cuerpo de resumen, dice que es un resumen informativo, es breve y se estructurará en un solo párrafo con los siguientes apartados. Los objetivos o el propósito del documento. Este viene siendo como parte de la selección de la idea primaria. ¿Sí? Es el qué del tema. La metodología es un trabajo experimental, debe de indicar las técnicas y métodos utilizados en la investigación. Si es un trabajo no experimental, las fuentes de datos y su manejo. También muy interesante este punto. Primero voy a seleccionar, también voy a tener métodos de investigación, por ejemplo, ya sea de observación, ya sea de experimentación, etcétera. Dentro también de la metodología, pues está esta lluvia de ideas que estamos viendo de primarias, secundarias y terciarias. También puedes utilizarlo en esta parte. Después de que seleccionamos la información, tenemos que hacer un enlace con palabras propias. ¿Qué pasó, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Maestra, entonces brevemente el cuerpo del resumen, ¿qué dijo que era? El cuerpo de resumen, que se me abre y luego se cierra, se pone grande, se pone chiquito. El cuerpo de resumen son los objetivos. En primer lugar, el objetivo, ¿de qué se trata la temática? Por ejemplo, Albert Einstein fue un científico que se dedicó en la creación de las teorías X y Y, ¿sí? Y viene lo que es la parte metodológica, donde podemos utilizar la selección de la información primaria, secundaria y terciaria, con un enlace de palabras propias. Gracias. De nada. ¿Listo? Después siguen los resultados, que son los descubrimientos e interpretación, conclusiones, pero recuerden que no va a ser de manera crítica el documento. Va a haber conclusiones, pero no puede ser crítico. ¿Sí? Vamos a hacer también una parte que se llama, pues, una lectura comprensiva sobre el texto. Ya que está armado completamente mi texto, en los párrafos, voy a leer para darme cuenta si hacen falta ciertas palabras, si hacen falta ciertos temas, ciertas cuestiones que a mí me llamen la atención de la lectura que estoy investigando. Por ejemplo, si hay palabras en las que no hay un enlace común, tengo que cambiarlas, ¿sí? Podemos utilizar también sinónimos, podemos utilizar también palabras propias.
¿sí? Y también se puede utilizar la técnica de la cancelación. La cancelación también es un tema muy fácil. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, cuando leemos un texto, no sé si ustedes se dan cuenta que a veces nos dejan 10, 15, 20 páginas para leer. Comúnmente lo que hacemos es, bueno, selecciono, este sí, este no. Tenemos que primero leer, antes que nada, leer. Y conforme vayamos leyendo, ir tachando en esa página, o yo, por ejemplo, lo que hago es, son corchetes, le voy a poner un ejemplo. Yo pongo corchetes, no se alcanza a ver. Pongo corchetes donde le pongo una palomita o un tache al párrafo. O hay palabras que yo, por ejemplo, no conozco, busco sus sinónimos, su significado en un diccionario y la coloco entre paréntesis, como lo ven aquí en los ejemplos que les redacto, qué significa. Pero en la cancelación es mucho más fácil, esta técnica es más fácil, porque leemos un texto y decimos, mira, este párrafo 1, de aquí puedo sustraer solamente 3 palabras, las demás no me sirven. Entonces, pones en un corchete a las palabras que te sirven o a las palabras que no te sirven, poniendo una palomita o una X. Y al final, toda esa información que tú consideres necesaria, la escribes en tu hoja y vas uniéndola con tus propias palabras e ideas y pensamientos acerca del tema, que también eso es parte de un resumen más estructurado. No solamente el resumen se trata de copia y pega, como les he dicho. El resumen se trata de una reestructuración propia de un tema. Porque entonces por eso los maestros nos decían, oye, estás mal, ¿por qué? Porque nada más estás copiando y pegando un texto. No me estás haciendo una selección de una información primaria, secundaria, terciaria. Solamente me estás haciendo la copia y pega como en la primaria, donde están también los maestros. Ya estamos grandes como para hacer ese tipo de acciones. Y a veces es la costumbre, como a veces decimos, a veces que ya me acostumbré. No, tienes que adoptarte lo que realmente es un resumen, lo que realmente es una conclusión y saber diferenciarla. ¿De acuerdo, chicas y chicos? Para que nos quede más claro esta temática. La conclusión sí lleva puntos críticos. Si es algo que te llame la atención acerca de la lectura que has dado, puedes opinar, puedes dar hasta tipo de recomendaciones. Y el resumen, no. El resumen, tú me vas a explicar una temática tal cual, con ideas primarias, secundarias, terciarias. Y la mejor técnica que les digo es la de cancelación, la última, en la que solamente lees el texto y este sí, este no, pero leyendo. No nada más de aquí a aquí sí, de aquí a aquí no, de aquí como a la primaria que decían, que acabó la mesa ni lo lee, y no lo leía, y cuando lo leía, no, pues así nos iban. Y así hacen un resumen, pues es que pues así lo hacen, nunca nos corrigieron. Ok, ¿dudas, chicas, chicos, sobre este tema? No, ¿Cuál duda tiene, compañera? ¿O no hay dudas? no, yo no tengo dudas. ¿No tienes dudas? Muy bien. Tiene una parte que está subrayada, a ver si la vamos a rescatar. Se puede incluir además una secuencia de palabras clave destinadas a la indicación, lo que yo les decía. Podemos utilizar palabras como que sean más claras, fluidas y concisas. Jamás, déjenme ver si lo puedo poner. Jamás debemos de comenzar un texto con frases como este artículo, este documento, el autor. No, porque ahí ya no es un resumen, ahí ya es un copia y pega, chicas, para que también lo tomemos muy en cuenta. Aquí está. ¿Qué era, perdón, maestra? Nos dice, en este artículo, este documento, a ver si se lo puedo plasmar. ¿Qué aparece? Sí se puede ver, ¿verdad? Sí se ve Sí. su pantalla. Ok. Lo que está. Ok, nos dice, se puede incluir además una secuencia de palabras clave, lo que les decía, lo que se le llama cohesión, que son los enlaces de palabras. En cuanto al estilo de resumen, este debe de ser claro, fluido y conciso. Jamás debemos empezar este párrafo que viene aparte con palabras o frases como este artículo, este documento, el autor, porque si se fijan, así comienza un ensayo. Y el resumen no. El resumen empieza, Albert Einstein es considerado uno de los científicos más, bla, 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 bla. La flora y la fauna, bla, bla, bla. Los animales en peligro de extinción, bla, bla, bla.
Jamás debemos empezar con este tipo, porque desde que leemos esta parte, este está mal. Es como menos formal, ¿no? Exactamente, es como tipo ensayo. Y de hecho en ensayo les pongo, nunca debe de llevar un ensayo en la introducción una pregunta. Y hay alumnos de maestría que me ponen la pregunta y les pongo, nunca debe de llevar pregunta, porque entonces ya no es un ensayo. Cambia la estructuración de las palabras. En introducción no puede llevar esto. Y me dicen, ay, maestro, es que yo se me olvidó. Cuidado cómo redactan. Entonces son cosas que decimos, ay, maestro, pues es que, híjole, yo nunca practiqué. Es el momento de poder practicar. ¿De acuerdo? También hay otra parte que nos dice, aquí está. No extraer frases textuales, tampoco. Pues ya acabo la maestra no se da cuenta que Levinovsky dijo esto de la zona de desarrollo próximo. No podemos extraer frases textuales en un resumen, porque no es un ensayo, no es una conclusión. Entonces no lleva eso. Tampoco frases cortas, pero completas y bien redactadas. La forma verbal tiene que ser en voz activa, en tercera persona. ¿Se acuerdan que a veces les digo, el ensayo es en tercera persona? El resumen es en tercera persona. La conclusión también debe de ser ahora en segunda persona. Pero dentro de un resumen es tercera persona, para que lo tomen en cuenta. Utilizar la terminología del autor. O sea, de la temática que estamos hablando, de esa temática, escribirla. No me vayan a poner la flor y la fauna y de repente parece que la galaxia y luego que el universo, a ver qué pasó, porque a veces suele suceder eso, de que no me fijé y copié y pegué la tarea de un maestro y del otro, y ahí viene revuelto, ¿no? La galaxia y la flor y la fauna y que los dinosaurios y que el agua y que no sé qué, cara, ¿qué pasa aquí? También esa manera de revisar las lecturas. No utilizar siglas ni abreviaturas, también está prohibido, tanto en ensayo, análisis, conclusión y resumen, utilizar abreviaturas y siglas, están prohibidas. Al menos de que tú me pongas, es que la UNESCO, la organización de no sé qué, entre paréntesis. Ah, perfecto. Pero dependiendo del nivel educativo, si por ejemplo ustedes están en licenciatura y me quieren entregar a mí un resumen, a mí no tienen que poner qué significa UNESCO. No te ponen la UNESCO, ah, ya sé qué, la OCDE o la OECD, ya sé qué es. Pero por ejemplo, si les van a explicar la redacción a unos niños, la UNESCO, esto significa la UNESCO, bla, 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 entre paréntesis. Como a veces les pongo aquí palabras que digo, bueno, se las voy a poner para que queden más bien claros, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan acerca del tema del resumen que está muy extenso? No, ¿verdad? Vamos a continuar con la comprensión de textos o la comprensión lectora, que es un tema muy interesante. Vamos a ver hasta dónde terminamos. Viene la palabra leer es comprender. Siempre que se lee, se debe de entender dentro de nuestros propios sentidos. La comprensión lectora es un tema muy importante, pero ¿qué es comprensión? Se estrecha con la visión de cada uno que tiene del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una interpretación única y objetiva. La comprensión es propia. Por ejemplo, si vemos lo que te nos explicaba otra vez, comprendimos, gracias a lo que vimos en los temas anteriores, qué está haciendo el ser humano, qué debemos de hacer, como reciclar basuras, etcétera. Te da ese tema de comprensión. Ah, mira, entendí qué decía el autor. Entendí que el autor habla acerca de la historia, por ejemplo, Romeo y Julieta, de un amor imposible, que todos estaban en contra y que eran enemigos y que no sé qué. Esa es la comprensión lectora. De todo lo que leemos un texto, ¿qué entiendes tú personalmente de esa lectura? Con eso nos vamos. La apreciación final de un texto variará de acuerdo a las motivaciones diversas de cada lector. Por ejemplo, a mí me tocaba leer porque estuve en un taller de comprensión lectora. ¿Qué explicaba Shakespeare y qué explicaba Cervantes y qué explicaba, por ejemplo, tenemos al de 100 años de soledad, a García Márquez, qué explicaba Oscar Wilde, qué explicaba tal autora, qué nos dice igual, por ejemplo, en la educación, si decimos, ¿qué me dice Montessori? ¿Qué me dice Pestalozzi? ¿Qué me dice esto? ¿Yo qué me llevo? Entonces tú ves cada tipo, ya vimos el estilo de los autores.
Y cada autor te va a dejar algo a ti que te va a servir para poder entender qué estaba pasando emocionalmente con el personaje o con el cuento o con la información que tú estés dando. Simplemente cuando leemos un periódico podemos hacer una comprensión lectora. Muchos dicen, maestra, es que a mí sí me cuesta leer y comprender, porque voy en el ruido, tengo mis niños y los niños no me dejan leer, y esto y el otro leer. ¿Qué es lo que yo les decía? Mi técnica de comprensión lectora es, me voy a un lugar sola, como ahorita estoy sola aquí, yo doy mi clase sola, puedo hablar, puedo expresar. Cuando estoy sola leyendo, me voy en un rincón sola, leo en voz alta, ahorita vamos a ver algunas técnicas, leo en voz alta, comprendo, escribo en una hoja como la de la cancelación de la redacción, ¿qué entendí de ese párrafo? Para poder comprender más y hacer un vaciado de datos de dicha información. El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que provienen de distintas fuentes, del texto, su contexto y sus conocimientos que ya poseemos anteriormente. ¿Sí? Entonces yo ya sabía de los peligros de extinción de los animales, pero ya cuando oí las cantidades dije, ¿cómo? ¿Tanto? Yo no creí que tanto. 1185 en protección y 895 en amenaza, y sabe cuántos más extinguieron. Y, ¿cómo? Yo tenía entendido que eran tantas, y de hecho yo no sabía del ajolote hasta que vi también un artículo científico que leí, porque están matando al ajolote, todos los beneficios que tienen. Entonces dices, bueno, está muy bien. ¿Cuál será nuestra función como docentes para acompañar a los alumnos a transitar este proceso? Si quieren leer el PDF, está completito para aquellos que quieran leerlo. Está súper bien ese PDF. Enseñarles estrategias de comprensión, dotándolos de los recursos necesarios para aprender a aprender. Las habilidades que adquirirán tendrán el desarrollo de operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas. O sea, desde pequeños enseñarles poco a poco a jerarquizar las ideas principales, secundarias y terciarias que hemos aprendido durante estas clases. El análisis de la información del texto, responder las preguntas. No la vas a poner a hacer los 7 imperativos porque no sabe qué es argumentar, no sabe qué es aplicar, no sabe qué es analizar, pero sí las 8 preguntas las pueden aplicar en una clase. A ver, ya vamos a hacer un análisis de una información. Aprendan a hacer un análisis poco a poco. ¿Cómo? Vamos a responder las 8 preguntas, cada quien, del tema que vamos a leer en voz alta, y cada quien va a responder lo que entendió. También nos dice, todas esas habilidades están ligadas con los niveles de comprensión lectora. ¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? Si pueden abrir la presentación, mejor, chicas. Yo les estoy explicando del teléfono. En primer paso, para que un alumno inicie el aprendizaje de lectura, es la motivación. Lo que vimos, ¿se acuerdan en el constructivismo? ¿Qué nos decía el constructivismo? Debo de motivar para que el alumno pueda aprender. Igual debemos de motivar al alumno para que pueda aprender. Aquí está ya la diapositiva. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer a los niños. Es lo que comúnmente nos equivocamos, ¿de acuerdo? Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las cuales los chicos lean con un propósito específico. Lo que hicimos ahorita que yo les comenté. Cada quien busque de la información que quiera para hacer el análisis de la información. Igual a ellos, llevarlos a que escojan el cuento que quieran o la información que quieran al gusto de ellos. Desde ahí empezamos a motivarlos. Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación de la lectura son las siguientes. Crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y que los chicos participen en esa selección. Transmitir actitudes, lo que yo les decía, de buenas, ¿no? ¿Sabes qué, Moni? Vamos a leer, hasta con flojera. Tere, vamos a leer un texto. No sé, Tere, no, qué flojera, maestra. Ánimo, vamos a leer un texto entre todos, de qué quieren, de piratas, de princesas, animarlos, por eso tenemos más que suficiente. También nos dice, el docente de nivel inicial realiza actividades de animación a la lectura, logrando crear al niño, al libro, de una forma creativa, lúdica y placentera. Y viene una imagen de los niños, aquí está la diapositiva, en la que los niños están de espaldas leyendo entre ellos mismos. Aquí está la imagen.
¿sí? Motivar. Tú lee un párrafo, él lee otro párrafo. Hay otra parte que también nos brincamos, dice, no, vamos bien. En los primeros niveles, leer en voz alta a los niños debería ser una actividad diaria. No sé si ustedes se acuerdan que en la primaria diario nos leían, diario nos ponían a leer. Ponte de pie y vas a leer tal párrafo. Ponte de pie de tal párrafo a tal párrafo. ¿Se acuerdan que nos ponían eso? Eso es una manera de motivar. Pero aquí también, quien debe de empezar, ¿quién cree que es a leer? ¿Los papás? No, si estás en el aula, ¿quién va a ser? Ah, pensé El que alumno. No, el maestro. el maestro. Ajá, así es. Primero, ¿de qué quieren leer? Pues de piratas. Pues vamos a leer de piratas. Mañana leemos de princesas, ¿de acuerdo? Ah, pues que sí. Ah, bueno. Voy a empezar yo a leer el cuento para después decir, Tere, sigues con el siguiente párrafo. Marco con el siguiente párrafo. Juanita, Chuy, todos. Vamos. Y se paran y yo me tengo que parar, no estar sentada ahí, ay, a ver, deja, no, párate enfrente y en medio del salón y léeles el cuento. Pero me acuerdo que nos decía un maestro de literatura, léanlos de una manera que le llame la atención emocionadamente, que digan, a ver, espérate, a ver, y voltear a los niños a verte. Está expresando lo que dice el pirata o la voz del pirata, ¿no? Que me acuerdo que les puse en la licenciatura a hacer una obra de teatro y le dije, van a hacer la voz de el pirata, la voz de la princesa. Y me acuerdo que leían los cuentos y se agarraron, no, que sabe qué, la voz de hombre, ¿no? Y eran puras mujeres. Entonces, esa es la motivación que los niños necesitan, chicas y chicos, que puedan leer y que podamos hacer nosotros primeramente las voces y la interacción con ellos. La lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento motivador. Debemos dejar tiempo para la discusión durante y después de la lectura y tolerar las preguntas o interrupciones. Por ejemplo, estamos leyendo, oiga, maestra, ¿y por qué el pirata tenía un parche en el ojo? Y ya le explicas. Oiga, maestra, otra vez como 5 minutos y ay, este niño, ¿y por qué tiene la pata de palo? Todas esas cuestiones, a mí esta risa me da cuando me ponían a leer a los niños, digo, ay, ya, por Dios. Y los niños me hacían reír porque dicen, ya se enojó y yo, no, me estoy riendo. Y les decían de qué se trataba. Entonces decían, ¿te estás riendo? ¿No te enojaste? Y yo, no. Ah, está muy bien, seguimos leyendo el cuento. Todas esas interrupciones hay que seguir leyéndolos. Podemos dejar que los niños escriban, si saben escribir, y si todavía no, que dibujen de qué se trató el cuento. Esa técnica me encanta, cuando decimos, ya leemos el pirata, vamos a ver, dibujen. Y empiezan a dibujar el pirata o el barco. Ayudemos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión lectora. Vienen ciertos puntos, chicos, que ustedes puedan leer en casita, porque ya se nos acabó la clase, pero en cuestión, el punto de esta última temática, que es la comprensión lectora, nos invita principalmente a que nosotros como lectores llegamos a comprender los sentimientos, emociones del autor. ¿De qué se trata? Por ejemplo, saber diferenciar lo que es un cuento de una fábula. ¿Qué diferencia hay de un cuento de una fábula, Tere? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Yo, maestra, A la ver, Ana, a ver. Ajá. fábula es de animales y deja una moraleja. Una moraleja, Y el exactamente. cuento, pues, sí es más así como de princesas, también puede ser de animales, pues. Y es más extenso. Es Sí, más sí. extenso. Exactamente. Por ejemplo, cuando dicen, ¿han leído la Biblia? De todos, ¿qué? ¿Han leído la parte del Nuevo Testamento donde Jesucristo, Jesús de Nazaret, les enseña por medio de parábolas a la gente a comprender las cosas? ¿Se han leído las parábolas cuando van a misa? ¿Se han puesto atención que nos dejan las parábolas? Te deja también un aprendizaje. Entonces, saber diferenciar lo que es un cuento, una novela, una revista, un periódico, una fábula, un mito. ¿Qué es un mito, Tere? Pues algo que no está comprobado, ¿no? A lo que dice, por ejemplo, la gente, las creencias, pues sí, lo que cree la gente. Ajá. ¿Y qué es una leyenda? Pues lo que, ¿cómo se puede decir? Algo que pasó y bueno, pero por ejemplo, lo de La Llorona dicen que es una leyenda, pero no está 100% comprobado. Bueno, más que los que la han escuchado. No se creen. Mi Bueno, mamá no se cree.
Hay una, a la mamá de Tere, yo sí, hay una diferencia. Por ejemplo, la mitología, los mitos son griegos, son romanos, habla sobre dioses, desde la creación hasta el fin del apocalipsis. Yo me acuerdo muy bien porque eso yo se los voy a enseñar más adelante. Y la leyenda es algo que sucedió, es algo como más urbano, entre poblaciones que se van pasando de generación en generación. Uno tiene la mitad real, que es la leyenda, y la mitología no es real, porque es Maestra, algo que creemos, mande. pero independientemente también en esa parte, hay muchas variantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Ujú. se toca, algo que se contó, entre las personas. Y ahí podemos brincar que ya entra una diferencia entre una leyenda típica, por ejemplo, ahorita se menciona La Llorona, a una leyenda urbana también, ¿no? Sí, una clásica. Ya también ahí hay una diferencia, ¿no? Ahí hay una variable. Sí, porque, por ejemplo, yo decía el urbano, porque el urbano se refiere a las leyendas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, las Lo leyendas que popular, hay, ¿no? ajá, lo popular, que Más a así lo se le popular. conoce, pero en su clasificación sí son las leyendas clásicas, las leyendas Ajá, modernas, ahora y sí las urbanas, ajá. a mi punto de vista había sido prácticamente, como dice, la leyenda y el mito vienen siendo, están muy, muy relacionados, ¿no? Tienen nada más una ligera variante. Sí, la variante, Eduardo, es que una leyenda es 50 o 60% real que pasó y el mito no es real, es mentira. Porque por eso les decía, en la mitología griega viene lo que es desde la creación del ser humano, según los griegos en sus dioses, hasta el fin del mundo, según los griegos y sus dioses. Y Ok. la leyenda es como la que vemos aquí las del Panteón de Belén, que son muy buenas, la del pirata, la del Ajá. niño, la del, Entonces, ajá, para más que es claro, real. pudiera ser de que está basada en un hecho real, ya Ajá, exagerándola ya nosotros o exactamente. aumentándola. Ok. Muy bien, entonces en eso quedamos, chicos. Lean esa parte de la comprensión lectora y realicen la parte final de los 7 imperativos de un análisis. ¿De acuerdo? Después vamos a ver la parte del tipo de textos y ahí vamos a ver todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos la próxima semana porque ya estamos en otro grupo ya que no se meter, entonces ya les dije que se esperen. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda de su tarea, que maestra no entendí, aquí estoy para ayudarles, ¿de acuerdo? Sí, Gracias. muchas gracias, Gracias, maestra. maestra. Bye, adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós, Bye. maestra. Adiós, Juanita. Cuídense mucho.